las 7 en punto de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laveda. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en Radio en este jueves 6 de noviembre. Hoy es el día de Sant Severo, patrón de la diócesis de Barcelona y obispo de la ciudad condal. Atención porque cambian las temperaturas, siguen disminuyendo los grados en los termómetros y ya en el centro peninsular, en concreto en Madrid, se nota esa bajada de las temperaturas y se nota bastante. Tenemos 7 grados a esta hora de la mañana y hoy no superaremos los 14 grados, así que bajan las temperaturas, hace fresco y eso se nota ya a esta hora de la mañana. El temporal de lluvias y de viento pone hoy en alerta a Aragón, Cataluña y Baleares. Mucha precaución, ya saben ustedes que ayer llovió y además de forma torrencial, rápida y en pocos minutos en varios puntos del país. Se mantienen avisos por fenómenos costeros además en el litoral gallego, en el Cantábrico también y en el resto de España, bueno, pues los cielos van a estar entrecubiertos y despejados. Aparte de esa temperatura que les he comentado en el centro peninsular, la máxima nacional que se va a registrar hoy se va a marcar en Murcia, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Allí ya se establecen en los 25 grados que son tan típicos de este otoño y este invierno en esta zona. Y la mínima, el pelotón del Pasmo, Ávila y Teruel, de momento con 3 grados. Viene de decirles que, lógicamente, la actualidad del día viene marcada por varias noticias, por un rostro y por una declaración, la del rey emérito Juan Carlos, que en las memorias que ya han sido editadas y publicadas en Francia bajo el título de Reconciliación, deja perlas como: yo di a los españoles una democracia, es mi herencia. El rey se manifiesta molesto ante la inminencia de ese aniversario de la democracia en España, ese 50 aniversario, y su ausencia en los actos oficiales. Les recomiendo vivamente que se lean una entrevista que hoy publica el diario El Mundo y que la realiza nuestra contertulia Maite Rico, a Laurence Levé, en el diario El Mundo, la autora de esta especie de autobiografía, no voy a decir novelada, pero bueno, quizá algo de imprecisa en algunos de los puntos, porque la propia autora reconoce que el rey Juan Carlos, el rey emérito, bueno, pues tiene algunas lapsus o fallos de memoria lógicos a su edad. Les recomiendo que se lean esta entrevista porque, bueno, entre otras cosas, comenta que el propio Juan Carlos quería que en principio hubiera sido como una especie de legado documental, pero que no ha podido ser porque no ha tenido acceso a los documentos y a los archivos que se guardan en la zarzuela, en donde también establece algunas matizaciones en algunos casos importantes, como por ejemplo el caso Nos, que llevó a su hija al banquillo y al exmarido de su hija a la cárcel. Él dice que fue él quien le pidió a su hija que entregase el ducado, que ella se negó. Lo que conocíamos hasta la fecha es que ese ducado fue exigido y retirado por el rey Felipe VI. También hay algunas matizaciones sobre lo acaecido en Botswana. En fin, bueno, muchas interpretaciones por parte del rey, nuevas matizaciones que lógicamente también en la Crónica Rosa y en nuestra tertulia lo vamos a abordar, pero hoy es el rostro que marca algunas de las portadas de los diarios, como por ejemplo es el caso del diario ABC, que hace referencia a esta biografía que, como les digo, ya se ha publicado en Francia. Todavía no lo ha hecho en España, se hará en el mes de diciembre y la propia autora explica que, bueno, en principio Planeta sí tenía intención de hacerlo también durante el mes de noviembre porque es un buen mes para las editoriales, pero que finalmente se ha retrasado. Pero este jueves viene marcado también por la agenda judicial que nos impone un gobierno ahogado por la corrupción y no tenemos que olvidar esto. Ya saben que ha concluido las 3 primeras sesiones previstas en el Tribunal Supremo en el juicio que se sigue contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. La semana que viene se va a reanudar la sesión y va a llegar el momento de la declaración del propio fiscal, pero si tuviéramos que sacar alguna conclusión de estas declaraciones a las que hemos asistido durante los últimos días, yo llegaría primero a cuatro grandes conclusiones. La primera de ellas, que el fiscal general del Estado impone su orden y mando en la institución, algo que viene a ser lógico teniendo en cuenta que es el máximo representante de la Fiscalía General del Estado.
La segunda, que se planificó una estrategia contra Isabel Díaz Ayuso en la propia Fiscalía, atacando a su novio, el empresario Alberto González Amador, como el fiscal Julián Salto dejó claro en la primera de las intervenciones, en la primera de las declaraciones. La tercera conclusión, que los periodistas que dicen conocer la fuente de la filtración y que aseguran haber dispuesto de la información de la negociación entre el abogado de Ayuso y la Fiscalía días antes de conocerse, se escudan en el derecho profesional a no desvelar la fuente y parece que no van a dejar de protegerse por ese derecho que les acoge y que les asiste, y que esto ha sido, digamos, que interpretado por el propio juez Arrieta como una amenaza o intento de amenaza por parte de alguno de los periodistas. Y la cuarta, que los socialistas sufren una amnesia colectiva allá por donde declaran, ya sea en una sede judicial, ya sea en una sede parlamentaria, ya sea en un canutazo a pie de calle. Ayer era el turno de Pilar Sánchez Acera, número 2 de Óscar López, y persona que trasladó el documento a Lobato para que interpelara directamente a Ayuso en plena sesión parlamentaria en la Asamblea de Madrid. A mí me viene de un medio de comunicación. ¿De cuál? Pues es lo que no puedo recordar. No puede recordar. No puedo recordar. Los medios de comunicación no tienen WhatsApp. Los periodistas sí. Sí. ¿Qué periodista? Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío. Pregunté por el origen pues, a Pilar Sánchez Acera en 2 ocasiones y a Francesc Vallès para que me acreditara si se había publicado por algún medio. Era el que tenía mayor conocimiento de lo que se iba publicando y bueno, Pilar Sánchez Acera me contestó, como ya saben, cómo era, porque llega, está en los medios, creo que es la frase que me dice, y Francesc Vallès no me contestó. Hay que recordar que por aquel entonces, tanto Pilar Sánchez Acera como Francesc Vallès, que es este otro nombre que aparece en esa declaración de Lobato que acaban de escuchar, estaban en Moncloa. Uno era el jefe de prensa de Moncloa y la otra era, como sigue siendo, la número 2 de Óscar López, que a su vez era uno de los representantes o miembros del gabinete del propio Pedro Sánchez. Es decir, el núcleo de la Moncloa era el que estaba pasando esa información a Lobato para que se despachara con ella a gusto y con la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en el pleno que se celebra todos los jueves en la Asamblea de Madrid. En fin, el informe de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres, esta es otra de las cuestiones del día, es otra de las noticias y de los días venideros probablemente, porque se va conociendo y se va pues atendiendo a esa letra pequeña. Y atención a la información que hoy publica The Objective, que asegura que el por aquel entonces presidente canario infló en cerca de $500.000 euros el contrato de mascarillas después de haberlas contratado. Tan solo unas horas después de haber hecho este contrato, haber suscrito este contrato, lo que en principio se había pactado fue inflado con $500.000 euros. El amigo de Koldo García, es decir, el ministro Ángel Víctor Torres, expresidente canario, volvía a comparecer ayer ante los medios de comunicación. Y perdona en que insista, pero me sorprende que su estado emocional marque una declaración que va camino de convertirse en otro lema socialista. Ayer el informe de la UCO dejó las cosas absolutamente claras, ¿no? Y por tanto, por eso estoy feliz y son otros los que tendrían que explicar y explicarse. Y creo que también exigirles esas explicaciones a quienes me han estado acusando de manera absolutamente falsa, ¿no? Yo me ratifico en todo lo dicho, me alegro de que el informe de la UCO concluya lo que ha concluido. Estoy feliz porque no aparecen prostitutas, parece decir el ministro Ángel Víctor Torres. Es que viene a decir esto. Estoy muy feliz, estoy muy tranquilo y estoy satisfecho porque en el informe no aparecen prostitutas, en ese informe de la UCO. Me recuerda al ya famoso lema: soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, pues el gobierno en Tromba mantiene la misma estrategia con Torres y con el fiscal general del Estado, una defensa cerrada de ambos. Silvia Ribeiro, Vanessa Vallecillo, buenos días.
No hay fisura en las declaraciones de los miembros del Gobierno y el Partido Socialista. La defensa tanto del fiscal general del Estado como del ministro Ángel Víctor Torres es cerrada. Félix Bolaños, después de advertir que su posición como ministro le exige ser respetuoso con el alto tribunal, lanzó alguna crítica a alguno de los testigos que pasó por ese tribunal. Más directo fue el portavoz socialista, Patxi López, que señala directamente a la fiscal Lastra. Comprendan que en este momento, precisamente cuando se está celebrando el juicio oral, pues no me corresponde a mí ir comentando las declaraciones que se producen. Igual tendría ganas de hacerlo, pero creo que me corresponde ser respetuoso con el tribunal, ser respetuoso con las personas que están en ese juicio oral, que están declarando, y esperar con toda confianza y con todo respeto que el Tribunal Supremo resuelva este asunto lo antes posible. Hubo periodistas que atestiguaron que tenían la información mucho antes de lo que se dice que el fiscal lo filtró. Esos testigos fueron desechados. Luego llega el Miguel Ángel Rodríguez y dice que él no se basa en ningún dato ni en ninguna fuente, que lo dijo por su intención o por su voluntad torticera, que ya la conocemos permanentemente. Y eso cuela y llega hasta un juicio. Es que es tremendo, ¿eh? Bueno, pues si nos está escuchando Patxi López, le vamos a pedir por favor al portavoz socialista que espere unos minutos, porque enseguida va a poder escuchar en esa sede, en el Tribunal Supremo, a uno de los periodistas que dice y que dijo tener esa información no un día o unas horas antes, sino una semana antes. Y sí declaró ayer en el Tribunal Supremo. Enseguida lo vamos a poder escuchar. Anoche, en declaraciones al programa de Carlos Cuesta, aquí en Es Radio, Isabel Díaz Ayuso era preguntada precisamente por el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo. Cualquier cosa que diga fue en mi contra. De hecho, ayer simplemente manifesté mi respeto absoluto por las deliberaciones del Tribunal Supremo, y ya había prensa sanchista, la prensa del régimen, insisto, la prensa del régimen, que pagamos todos, diciendo, ahora va y defiende. Yo de momento, ¿en qué momento he insultado yo a los jueces? Esta semana han declarado en este juicio 6 periodistas que tuvieron acceso a la información sobre estos acuerdos. La semana que viene van a seguir testificando, entre otros, varios informadores. Uno de los momentos más destacados se produjo durante la declaración del subdirector del diario El Mundo, Esteban Urreiztieta. El diario publicó la negociación desarrollada entre la Fiscalía y el abogado de González Amador, recibiendo todo tipo de críticas por parte de la Fiscalía, que lo calificó de bulo. El diario cree que la defensa de García Ortiz se aferra ahora a esta información para desactivar el delito de revelación de secretos. Pero sin duda el momento más destacado es este que escucharán a continuación, cuando el periodista del diario.es, José Precedo, asegura que sabe quién es la fuente y que esta no es García Ortiz. En 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. Bueno, pues este es el encontronazo que tiene con el juez, el periodista José Precedo del diario.es, y recuerdo perfectamente que durante aquellos días y en las jornadas posteriores se comentó lo extraño que resultaba que determinados periodistas tuviesen acceso a esa información durante días antes de su publicación y que no la hubieran publicado anteriormente, y que luego fuesen de los medios que más tardaron en publicarla, ¿no? Porque realmente parecía extraño que en todo ese tiempo no hubiese una fuente que pudiera corroborar esa información importante, una información importante que tenían. Una información que, por otro lado, como explicaba ayer perfectamente Esteban Urreiztieta ante el Tribunal Supremo, no ponía en ninguna situación comprometida a la Fiscalía General del Estado. O sea, el hecho de que se trate de llegar a un acuerdo no supone un ataque a la Fiscalía General del Estado, y esto fue muy claro el propio Esteban al explicarlo. Y bien, en las últimas horas han declarado otros 2 fiscales, el fiscal Ignacio Estampa y el fiscal José Grinda. Las 2 comparecencias se marcan dentro del inicio de la investigación contra Leire Díez, que es esa señora, la fontanera, a la que el señor Pedro Sánchez no le consta haber conocido, o no le consta saber lo que estaba haciendo, al margen de las declaraciones que se produjeron el otro día en el Senado, y en las que ambos han ratificado, estos 2 fiscales ante el juez, el intento de soborno que sufrieron. Al mismo tiempo, ellos han puesto a disposición del juez un audio en donde se demuestra que la propia fontanera, la propia Leire, continuamente mencionaba el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El fiscal Ignacio Estampa ha relatado al juez que Leire Díez se presentó en el encuentro que mantuvieron como emisaria del partido, mencionando incluso al presidente del Gobierno, algo que también hizo en esa misma reunión y hasta en 7 ocasiones el empresario Javier Pérez Dorset. Estampa asegura que le ofrecieron prebendas como un mejor destino a cambio de favores a la trama. Al negarse, empezó a ser víctima de intentos de soborno a cambio de informaciones que desacreditaran a miembros de la Fiscalía o altos mandos de la UCO. Por su parte, el fiscal José Grinda ha ratificado ante el juez la denuncia que ya interpuso sobre un intento de soborno que mantiene no sabe de quién provenía. Sí ha añadido que la persona que se lo ofreció hizo hincapié en el peso de Leire Díez dentro del partido y que el objetivo era que tumbara varias causas abiertas contra Begoña Gómez y que diera información sobre el jefe anticorrupción Alejandro Luzón. A cambio se le ofrecía un destino en el extranjero, un ascenso y también neutralizar una demanda en su contra. A la salida del juzgado mantuvo que él no conoce a Díaz en persona. Yo no he denunciado a nadie, yo he denunciado unos hechos. Quien está detrás de esos hechos lo tiene que saber el juzgado ahora que investigue la Fiscalía. Yo no lo sé. No sabe quién está detrás de esos hechos. Yo puedo pensar lo mismo que usted, quién puede estar, pero no lo sé. Y esta persona que le ofrecía este trato es un periodista conocido, un periodista amigo, en este caso, del fiscal, y resulta verdaderamente llamativo el hecho de que en nombre de la persona Leire Díez, en nombre de la fontanera, fuesen con esos ofrecimientos. Son ofrecimientos importantes, es decir, ofrecer a una persona salir al extranjero y poder llevar un nivel de vida en el extranjero de nivel, encima con un ascenso. Esto es algo que si no tienes mano dentro del gobierno, si no tienes mano dentro del partido que gobierna, es difícil de poder trasladar. En cualquier caso, bueno, este caso obviamente hay que seguirlo, hay que estar muy encima de él, y tenía hace un momento razón Daniel Muñoz cuando manifestaba su sorpresa al ver que efectivamente en la prensa hoy tiene escasa relevancia. Es verdad que son días en donde es complicado gestionar la información porque es todo importante, todo de apertura, 5 columnas en las portadas, pero realmente este es un caso muy, pero que muy importante, que no le consta al presidente del Gobierno. En fin, Ángel Víctor Torres, el hombre feliz porque no aparecen prostitutas en el informe de la UCO que ha elaborado los agentes sobre su persona y sobre las mascarillas. Ayer volvía otra vez a dar una nueva rueda de prensa, una nueva intervención. Parece que está tan absolutamente satisfecho y contento y feliz que necesita explayarse. Volvía otra vez a reiterar su estado de ánimo y al mismo tiempo volvía otra vez a escucharse los ecos de todo un gobierno y todo un partido cubriéndole, dando por bueno lo que aparece en ese informe. Y en las 300 páginas del informe sobre Ángel Víctor Torres, lo que podemos concluir es que era una persona que estaba dentro de la trama, ya no que colaborara con la trama, es que Ángel Víctor Torres estaba dentro de la trama, que su relación con Koldo García Izaguirre, que era la persona que cobraba de Aldama para precisamente conseguir esos contratos, era, bueno, su mejor amigo, best friend forever. Es que esto se queda claro y es evidente en el informe de la UCO. Y luego, pues, otras noticias y otras informaciones que van apareciendo en la prensa y que, por ejemplo, hoy nos desvela el diario The Objective, que es que se sobrecargó el importe que se pagó. Estamos hablando de más de 12 millones de euros por un total de mascarillas, muchas de las cuales se tuvieron que guardar en unas naves porque no valían, porque no servían. El ministro habló con varios periodistas a la salida de un acto. Decía respirar tranquilo porque en ninguna de las páginas del informe de la UCO hay evidencia, decía, de que haya solicitado comisiones ni mordidas. Esto a pesar de que hoy también a veces reitera que fue él quien adjudicó la mayoría de los contratos a la trama de Aldama y Koldo, sobre todo porque Soluciones de Gestión no tenía relación con el mundo sanitario ni tampoco con la administración. Ayer el informe de la UCO dejó las cosas absolutamente claras, ¿no? Y por tanto, por eso estoy feliz, y son otros los que tendrían que explicar y explicarse. Y creo que también exigirles esas explicaciones a quienes me han estado acusando de manera absolutamente falsa, ¿no? Yo me ratifico en todo lo dicho, me alegro de que el informe de la UCO concluya lo que ha concluido. También respiran tranquilos en la Moncloa, dicen que no hay caso judicial, pero al diario ABC le reconocen que llevaban meses asustados por la publicación de este informe. En el seno del Ejecutivo, los ministros cierran filas en torno a Torres, a pesar de las irregularidades que acredita la UCO y de los millones de euros que queda demostrado que entregó a la trama, incluso después de saber que las mascarillas eran defectuosas. Aún así, desde el Ejecutivo se jactan de que la crisis nacional ha quedado desactivada.
Todo lo que durante los últimos meses ha tenido que escuchar y ha tenido que sufrir el ministro Ángel Víctor Torres y el informe de la UCO que se conoció ayer, creo que nos permite hacer una reflexión, y es las difamaciones que tienen que sufrir los políticos progresistas en este país. Mire que se han dicho cosas del ministro Torres durante los últimos meses, ni rastro de ellas en el informe de la UCO. Yo sigo insistiendo. Es que el señor Bolaños, que es el ministro de Justicia, el ministro de Presidencia, el ministro de Relaciones con las Cortes, de los 300 folios que tiene ese informe de la UCO, en donde se dice de todo y por su orden, en donde queda de manifiesto que el ministro estaba dentro de la trama, que su relación con Koldo García era estrecha, que eran amiguísimos y que se estaba imponiendo una versión de los hechos totalmente nociva, errónea y al mismo tiempo incluso perjudicial para los ciudadanos canarios, porque se estaban dando por buenas unas mascarillas que finalmente se tuvieron que desechar, y era el ministro el que estaba abordando esta cuestión, incluso amenazando a determinados funcionarios con expulsarlos, porque estaban funcionarios de sanidad, porque no estaban determinando que esas mascarillas eran las correctas, y él estaba impulsando una vía para que se pagara esos servicios a Servicio de Gestión, es decir, a la empresa de Aldama a través de Koldo García Izaguirre, y están destacando que no aparecen señoritas de compañía en el informe. Pero bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué es más importante? ¿Que el señor Torres se vaya con señoritas de compañía o que esté formando parte de un entramado delictivo? Y el señor Bolaños, que es ministro de Justicia, sale y se despacha con esta declaración. En fin, no lo entiendo. Bueno, nos comentaban que estaban muy tranquilos en la Moncloa por esta cuestión de Torres. Ojo, porque acaban de imputar a la secretaria general de Presidencia de Gobierno, que es una señora que aparece en alguna de las fotografías que hoy pueden ver ustedes en la prensa, acompañando a la pareja presidencial en algún acto. Esta señora se llama Judith González y atención porque, claro, estamos ya imputando a personas, a trabajadores que están dentro de Moncloa en el círculo más estrecho de Begoña Gómez. Judith González va a tener que declarar el próximo día 12. Las acusaciones populares habían solicitado su declaración como testigo, pero el juez Peinado resuelve que lo haga finalmente como investigada en base a la malversación que imputa a su predecesor en el cargo, a Francisco Martín. También cita a 9 testigos en la trama y ha solicitado la Presidencia del Gobierno abundante información y documentación sobre la asesora de Moncloa y sobre la mujer del presidente. Por ejemplo, las agendas de Begoña y también de su asesora, Cristina Álvarez, los correos que se intercambiaban entre ellas, sus pasaportes y un listado de los viajes que han hecho juntas. Por otro lado, el juez acata la decisión de la Audiencia de Madrid de unificar el caso para que no se celebren juicios separados. De este modo, el caso recaerá entero ya en el jurado popular. Radarbot, que es una palabra que nos encanta. Luis Díaz, buenos días. Muy buenos días, nos encanta. Ya sabéis que es una aplicación 100% española que nos avisa de todos los radares fijos de tramo con la velocidad media, puntos negros, de todo. Entre impuestos, gasolina, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Por eso yo uso Radarbot, sabiendo que mis viajes son más tranquilos porque no me los va a amargar una multa. Si tú tampoco quieres volver con una multa de recuerdo, descárgate gratis en Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Ay, bueno, y vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid, Luis, porque estaba tan concentrada en el Radarbot que digo, voy a programarlo que ya lo tengo aquí. Bueno, pues hasta ahora ya tenemos retenciones en el sur de la M30 y en el nudo de Manoteras, en el centro de la capital. Tráfico lento en el Paseo de Recoletos, en la calle Alcalá, su paso por Príncipe de Vergara, en O'Donnell con Doctor Esquerdo. También complicaciones en la plaza de Manuel Becerra, en Castellana, a la altura de Rubén Darío, y en la zona norte junto a la estación de Chamartín. ¿Cómo se circula por el resto de carreteras españolas? DGT, Daniel González, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora van a encontrar complicaciones en las entradas a Madrid por la A42 a la altura de Fuenlabrada debido a un accidente que está complicando el tráfico en más de 4 kilómetros. Mayores dificultades también en los accesos por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, A4 en Pinto y Butarque, A42 en Getafe, A5 Alcorcón y la A6 también en Majadahonda y Las Rozas. En Barcelona encontrarán también tráfico lento de entrada por la A2 y B23 en Molins de Rey, la C58 en Moncada y Sabadell, y también en Valencia por la A7 a su paso por Torrent, sentido Castellón.
También se complica en Sevilla la entrada por la A49 en Tomares y en Gran Canaria la GC1 en Telde en sentido vecindario. Les recordamos que hay aviso naranja por lluvias y tormentas en las provincias de Huesca, Lleida, Barcelona y Tarragona. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. 7:33 de la mañana, 6:33 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía. Vamos a seguir contándoles la información aquí en Es la Mañana de Federico. Lo hacemos con Sergio Heras y con Luis Díaz. Y yo les comentaba a las 7 de la mañana que otro de los protagonistas del día es el rey emérito, el rey Juan Carlos. Ya saben ustedes que se han publicado sus memorias en Francia. De momento, el rey reivindica su legado en reconciliación, así es como se titula. Y hoy, por ejemplo, el titular de ABC es el siguiente: yo di a los españoles una democracia, es mi herencia. Este es el titular que se extrae de esas memorias que han sido escritas por Laurence Debré. Es la coautora, ya se adjudica esa coautoría del libro de don Juan Carlos. Hoy una entrevista con ella realizada por Maite Rico en el diario El Mundo, donde, entre otras cosas, se queja de que precisamente el emérito no esté en los actos oficiales que van a conmemorar ese 50 aniversario de la llegada de la democracia a España. Sergio. El rey emérito ofrecerá una entrevista a una televisión francesa el próximo día 26 de noviembre en el marco de la promoción de sus memorias. Hoy el diario El Mundo entrevista a la coautora de sus memorias, Laurence Debré, que critica que no se haya contado con Juan Carlos en el 50 aniversario de la monarquía, cuando su herencia es haber traído la democracia a España. Añade que los 100 millones de Arabia Saudí fueron un regalo que no supo rechazar y que durante el caso no fue él quien le pidió a su hija, la infanta Cristina, que devolviera el ducado. Afea además que Zarzuela no haya dejado al emérito acceder a sus archivos para la labor de documentación del libro. Bueno, pues vamos a ver si a lo largo de la mañana tenemos oportunidad de hablar con Maite para ver si nos puede dar algo más de información sobre esa entrevista. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados continúa esa comisión de investigación que arrancaba esta misma semana por la riada de la Dana. Ayer era el turno de una de las asociaciones de víctimas. Además, comparecía Christian Lesaec. Ustedes les sonará, le conocerán. Fue una de las personas que estuvo con nosotros en Valencia en ese programa especial que realizamos la temporada pasada, de cierre de temporada pasada, precisamente para conmemorar y tener ese recuerdo con las víctimas de la riada mortal. Lesaec, que es un hombre extraordinario, muy preparado. Él es profesor, él es docente, es una persona que tiene esa capacidad de explicar las cosas con mucha calma y además muy bien. Ayer se puso delante de los diputados y les comentó cuatro verdades. La primera de ellas, la situación que se vive actualmente en Valencia, en donde la mayoría de los afectados todavía está en prácticamente la misma situación que estaba hace un año. La segunda de ellas, ese malestar interno que está sufriendo y padeciendo la sociedad valenciana desde hace un año. Por supuesto, la crítica al presidente autonómico Mazón, pero también la crítica al presidente del gobierno desaparecido en Paiporta. Y por otro lado, esa necesidad, y aquí me parece de una altura de miras extraordinaria y dando una lección a los diputados que allí se encontraban, de alcanzar soluciones para que esta tragedia no vuelva a suceder. Sí, continúa en el Congreso la comisión de investigación por la Dana. Esta vez ha sido el turno para varios miembros de la Asociación Damnificados Dana Hortasud. Una de las mayoritarias piden un pacto de Estado para tomar nota de todo lo acontecido. Su presidente, Christian Lesaec, que estuvo en el programa especial realizado por esta casa en Valencia, exige responsabilidad tanto a Mazón como a Sánchez. Y al final siempre tengo un poco la sensación de tanto cuesta llamar, tanto cuesta levantar el teléfono y decir, señor Mazón o señor Sánchez o quien sea, llamarnos y decir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a declarar esto para que los medios lleguen, porque les digo, en Valencia el cabreo es monumental y va sobre todo contra el señor Mazón y contra el señor Sánchez. Precisamente en Valencia, la jueza de la Dana ha citado como testigos a 6 altos cargos de Mazón y al dueño del Ventorro, entre ellos al portavoz del PP en las Cortes, Juan Fran Pérez Llorca, posible candidato a ser el relevo en la presidencia de la Comunidad Valenciana. Mientras, PP y Vox continúan en las negociaciones para el sucesor de Mazón. Feijóo pide responsabilidad a los de Abascal para evitar elecciones anticipadas. Le escuchamos. Tenemos un compromiso con Valencia, es un compromiso que se votó en las urnas, que es tener un gobierno centrado en la reconstrucción de Valencia. Creo que es el momento de mantener la seriedad y el rigor y mantener la estabilidad en el gobierno valenciano. Lo demás
sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota de la misma. Ayer ya saben todos ustedes que entrevistamos en el programa a Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular, y es cierto que de sus palabras se puede extraer que hay una determinación por parte del Partido Popular para alcanzar un acuerdo y no llegar a un adelanto electoral, a unas elecciones anticipadas. Es una buena noticia si Partido Popular y Vox se ponen de acuerdo en Valencia, y por qué no decirlo y pensarlo, también sería un buen principio para otros acuerdos que se puedan alcanzar en el futuro, porque yo creo que a estas alturas de la película ya nadie duda que Partido Popular y Vox tienen que entenderse. Partido Popular y Vox tienen y deben de entenderse. En fin, como España va bien y las cosas en España son extraordinarias y nuestra economía crece como la espuma, cuando descorchas una botella de champán, pues Cáritas acaba de publicar un informe donde alerta de que la pobreza extrema y el riesgo de exclusión social ya está en unos niveles que duplican y atrapan a más de 2,5 millones de personas en nuestro país. Y como no había otra noticia más llamativa para tapar lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo y lo que está sucediendo en otros tribunales y en las oficinas de la UCO, pues hoy es la noticia de apertura del diario El País. Y esto no quiere decir que sea una noticia falsa, no, en absoluto. Es una noticia grave y además es una noticia que hay que abordar ahora. Que en un día como el de hoy sea la noticia de apertura del diario El País, en donde cuesta encontrar la referencia al juicio del fiscal general del Estado y del informe de la UCO a uno de los ministros expresidente de Canarias, el señor Ángel Víctor Torres, pues no deja de llamar la atención. Ojo con el concepto de exclusión social, porque cuando uno lo escucha tiende a pensar que es la persona que está en la calle, el típico homeless que está en la calle pidiendo. Bueno, se puede, lógicamente, la exclusión social te puede llevar a esa situación extrema, pero exclusión social es también aquel joven o aquella persona que está pagando un alquiler que le supone a lo mejor el 90% o el 80% de su salario y que le excluye socialmente porque realmente su sueldo solamente le da para poder pagar y vivir en una casa o en una habitación, que suele ser lo habitual últimamente. Ojo a este informe de Cáritas. Sí, este informe de Cáritas alerta del auge de la pobreza en nuestro país. Las personas en exclusión social aumentan más de un 50% desde 2007 por los bajos salarios, el coste de la vivienda y el precio del alquiler. Según los datos, esta complicada situación afecta a más de 4 millones de personas, de las que un tercio son menores de edad. Así lo confirmaba el coordinador del estudio, Luis Flores. Estamos asistiendo a una fragmentación social que tiene dos componentes fundamentales: un incremento de la población en exclusión social severa, 4,3 millones de personas, pero también una erosión de la clase media. Yolanda Díaz alega que el bolso de lujo de su hija, captado hace unos días por las cámaras, que supera los 250 euros, es del mercadillo. La vicepresidenta trata de distraer el foco, alentando este tipo de compras de productos falsificados, mientras que desde el gobierno hacen campaña contra la piratería. La líder de Sumar defiende que el bolso fue un regalo familiar. Le voy a contar la verdad, porque mi hija, que tiene 13 años y que me acompaña a todos los actos, y lo voy a seguir haciendo, se ha visto involucrada, diciendo además una falsedad. Como saben ustedes, yo veraneo en Bayona, vamos con mucha frecuencia a Portugal, y en este caso mis parientes, las primas de mi hija, le han regalado un bolso que cuesta en la feria de Vilanova da Cerveira, se lo voy a decir yo, 25 euros. Se lo han regalado sus primitas. Porque era una copia. Y se lo han regalado a Carmela. Bueno, pues haciendo una defensa de la piratería, ya se dan ustedes cuenta de que ha estado a punto de decir las parientas. Las parientas, o sea, esto es lo que acaba de estar a punto de decir la ministra. Pero bueno, en cualquier caso, esta justificación, en fin, no viene, digamos, a servir, sobre todo porque, primero, se está haciendo una defensa de la falsificación. Esto no es correcto, además no es, señora Díaz, lo que está defendiendo su gobierno. Y en segundo lugar, es que quizás sea usted la primera que expone a su hija. Es que la ministra, recordemos, tiene a su hija en la boca cada 2 por 3.
Es que la hija de la vicepresidenta del Gobierno es una niña a la que su madre hace referencia de manera continua y la pone como ejemplo de muchas cosas, pues para decir a sus compañeras, por ejemplo, de colegio que en Madrid no hay horizonte, para otras cuestiones también, incluso la hemos visto en algunos actos y en algunas ferias y en algunas situaciones más lúdicas. Yo no estoy justificando con esto que se tenga que hacer referencia a los niños, sobre todo, esto es una norma básica si son menores. Ahora, si usted la lleva con el bolso falsificado, pues entenderá que esto pues es noticia, lógicamente. Y luego argumentar que fueron sus primitas las que se lo compraron en el mercadillo, en fin, que canta un poco la traviata. Vamos a contarles también una última referencia. Ese plan de autónomos presentado por el Partido Popular, la verdad es que un plan bastante trabajado que ayer lo presentaba su propio presidente. El Partido Popular contrarresta el discurso económico del Gobierno presentando su plan para los autónomos. Entre las medidas, una tarifa gratuita para los que empiezan y 2 años de dispensa para aquellos que acaben de ser padres. En este punto se incluye una ayuda por lactancia y la posibilidad de acogerse a bajas por enfermedad grave. Todo ello mientras el Gobierno plantea a los funcionarios un acuerdo salarial hasta 2028 durante la primera reunión entre el Ministerio y los sindicatos. El plan incluye el incremento que correspondería a 2025 con independencia a una negociación a futuro. Nos vamos a la Mutua. ¿Qué tal, Sergio? Sí, Rosana, me ha contado un amigo... Bueno, ¿sí? Te voy a contar que me ha contado un amigo que se acaba de comprar un coche eléctrico y que su seguro no tiene coberturas para él. No sé si esto es normal que siga pasando a día de hoy con cómo están establecidos los coches eléctricos. ¿Tú te fías de tu amigo? Me fío de mi amigo, bueno, eso es. Entonces sí. Entonces de su seguro no tanto, yo creo que no me fío. Así que le tienen contento al pobre. Pero a él y a cualquiera que le pase esto hay que decirle, vete a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55 91 555 55 55. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en mutua.es. Nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. ¿Qué tal, Beatriz García? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Un placer. Libre Mercado, el resumen de la prensa económica. Como siempre, vamos a empezar con lo que nos cuenta Libre Mercado. ¿Por qué no hay obreros? Los salarios reales en la construcción se hunden desde el año 2008. Bueno, cuéntanos esta historia. Bueno, pues hemos hecho el cálculo que no hace el Gobierno, restarle la inflación a los salarios reales de un sector que necesita, o sea, que tiene un problema de vacantes importante. O sea, al problema de la vivienda, a las trabas que te pone la Administración para construir, que te pone un montón de imposiciones, como por ejemplo tú vas a hacer una promoción, tienes que dedicar X porcentaje a vivienda social, vivienda barata. ¿Eso qué pasa? Que se refleja en el precio del resto de la vivienda libre. Si yo tengo que dejar un precio barato, por ejemplo, en el alquiler, por imposición del Gobierno, pues al resto de propietarios o al resto de inquilinos les voy a subir todavía más el precio. El problema de la imposición de la vivienda, o sea, la cantidad de impuestos que paga uno de los bienes más gravados de nuestro país, o sea, pagas impuestos constantemente. Esto, solucionarlo, podría cualquier gobierno de un plumazo. Gobierno, alcalde, comunidad, bajen los impuestos, señores, y eso lo hacéis. Y de un día para otro el precio de la vivienda podría bajar. Sí que es verdad que hay un problema de demanda y esto es difícil de solucionar, pero luego nos vamos a por qué se tardan también muchas veces en construir las viviendas, y es porque no hay obreros. O sea, es una profesión, ya lo saben todos ustedes, bastante dura, y los salarios reales pues han disminuido como un 7%, 7,4% en concreto desde el 2008, que era un año pues muy boyante para los empresarios y empleados de la construcción, hasta ahora. Bueno, pues otro problema más añadido a este drama que es el de la vivienda. Bueno, yo recuerdo perfectamente que cuando yo estudié la carrera, mucha gente de mi generación, de mi edad, no estudiaba la carrera, se iba por la formación profesional, sí, se iba por una formación que acababa siendo profesionales, muchos de ellos en la construcción, donde se ganaba muchísimo dinero. Era gente que a lo mejor no tenía una formación muy elevada ni superior, pero sí que tenía un modo de vida
bueno, pues muy sostenido, porque es verdad que se ganaba bastante dinero. Esa parte ha desaparecido porque como ya todo el mundo acaba estudiando una carrera, somos una generación. Y en muchos casos una carrera que no necesita el mercado, porque hay carreras que tienen unos índices de empleabilidad muy bajas y la gente siguen, los jóvenes, apuntándose a esas carreras que el mercado no las demanda. Es tremendo. Es increíble. Y luego declaraciones como la del secretario de Estado de Seguridad Social. Él dice, el hecho de que necesitemos un préstamo no significa que las cosas vayan peor. Bueno, vamos a ver, señor, o sea, cuando tú pides un préstamo es porque no lo tienes. Porque si no lo tienes es que tu capacidad de ahorro es inexistente. Si yo tuviese esa capacidad de ahorro no me vería en la obligación de pedir un préstamo, ¿no? Sí. No, pero no van las cosas peor, ¿no? Y este es el serio y el técnico. O sea, sí. ¿Cómo son los demás? Bueno, 10.000 millones ha tenido que prestarle el Estado a la Seguridad Social para pagar la extra de las pensiones que se van a cobrar ahora a los jubilados. Es un préstamo ficticio completamente, es lo que contamos en Libre Mercado. Esos préstamos que se hacen normalmente 2 al año, nunca se pagan. La Seguridad Social no lo devuelve, la Seguridad Social sigue inflando su deuda, y hay que decir que con el gobierno de Pedro Sánchez, que el secretario de Estado representa, ha subido la deuda de la Seguridad Social en más de 90.000 millones de euros. Es una auténtica barbaridad y es un agujero que van a tener que pagar las generaciones futuras. Es que podría decir que con la sangre y el sudor de su trabajo. Luego también nos mentía en esa rueda de prensa descaradamente, porque presumía de que estábamos llenando la hucha de las pensiones, como si se estuviera llenando la hucha de las pensiones por arte de magia. O sea, se está llenando porque todos los 1 de enero de los próximos años y desde 2023 nos está metiendo a todos los trabajadores del país, a los 21 millones, una subida de las cotizaciones sociales a todas las empresas y a todos los autónomos, estos que dicen que van a proteger y que luego le suben las cuotas. Pues además de esa cuota polémica que hemos estado hablando, todos los 1 de enero a los autónomos les suben las cotizaciones sociales. La excusa es que evidentemente va a haber una jubilación masiva de los nacidos en el baby boom, ya se están incorporando a ese grupo de jubilados que cada vez es más grande, y en el gobierno no nos dicen la verdad. No es que no hagan nada para evitar esta insostenibilidad del sistema de pensiones, es que mienten descaradamente al ciudadano. Bueno, pues nos vamos a ir a contar otras cuestiones más amables, ¿no? España irá en contra de la lógica si elimina la generación nuclear tras un apagón serio. Es que no hay noticia buena. Es que no hay una noticia Beatriz, buena, no sé dónde irme, ya tendré que cruzar el charco, irme a Argentina a contar alguna cosita, porque es que aquí, o sea, en España lo tenemos bastante complicado. Es otra de las cuestiones, desde luego, de este último trimestre del año, ese apagón nuclear, ¿no?, que es una amenaza para nuestro país, ¿no? Efectivamente, ya han entrevistado en El Economista a, bueno, pues una de las portavoces del Foro Nuclear a nivel mundial, se llama Sama Bilbao, y bueno, ¿qué dice ella? Que España es la excepción que confirma la regla, o sea, que es el único país que tiene un parque nuclear potente, un parque nuclear funcionando y que no tiene ninguna deficiencia técnica ni ningún problema, y que está planteando el cierre. O sea, que no lo pueden entender, que el resto de países, muchos países en Europa, ya sabemos que han hecho el ridículo, se han equivocado, han querido cerrar las nucleares, pero están dando marcha atrás, pero el gobierno de Pedro Sánchez R con las nucleares. Y luego cuenta esta experta, y es que encima hemos sufrido en España un apagón. O sea, tienes una energía que es limpia, que es barata y sobre todo que es estable, que te genera estabilidad, que te pone el cinturón frente a un cero energético. Pues en España todavía no tenemos claro si vamos a cerrar las nucleares en 2027, que empezaría el calendario, o no. En principio, lo oficial es el cierre. Veremos a ver, porque es que sería un ridículo, pero también un suicidio. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Te escuchamos a partir de las 9 en punto de la mañana, si te parece, para hablar de la apertura de la bolsa. Nos lo vas contando. Y mientras tanto nos vamos a quedar con las noticias más cercanas. Así que vámonos a las noticias de su comunidad. Luego, a partir de las 8:05, 8:10 aproximadamente, regresamos con más información. Vamos a hablar con Pablo Planas. Él está, ya saben todos ustedes, en Barcelona. Y el Partido Popular de Daniel Sirera en el Ayuntamiento, bueno, pues ha pedido prohibir el burka y el pañuelo en
centros públicos. Vamos a abordar esta cuestión, la inmigración y sobre todo, bueno, pues este tipo de cuestiones en Cataluña están siendo primera línea de campaña electoral y vamos a ver y abordar cuáles son las propuestas que hace el partido en el Ayuntamiento de Barcelona. También hablaremos con él sobre esa rueda de prensa, esa iniciativa de Junts. A partir de las 9:30 han convocado a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados para hacer un anuncio importante sobre la gobernabilidad. Veremos a ver qué es lo que tienen que decir los representantes de Junts, socios del Gobierno hasta hace 2 días. Y luego lo vamos a comentar con Luis Herrero y con Rubén Arranz. Así que fíjense ustedes lo que tenemos preparado. No se vayan.